Soy un hombre de 35 años, y aunque siempre me he considerado profundamente religioso, judío de fe y crianza, nunca he creído en teorías conspirativas ni en creencias marginales. Mi vida estaba basada en la oración, la tradición y la razón. Pero lo que me ha estado sucediendo últimamente me ha sacudido de formas que no puedo explicar. Nací en Slavutich, Ucrania, la ciudad construida para los trabajadores evacuados de Chernobyl. Mis abuelos vivieron el desastre, y aún siendo niño, escuchaba susurros sobre las luces extrañas en el cielo alrededor de la zona de exclusión. Mi abuelo me contó una vez que poco después del accidente, vio un ser alto y plateado, con una cabeza que brillaba como el agua, parado en el borde del bosque rojo. En ese momento me reí y lo tomé como un síntoma de radiación o simplemente un cuento para asustarme y hacer que me portara bien. Pero a medida que fui creciendo, escuché más historias. Nuestra familia hablaba de apagones repentinos, animales que desaparecían y marcas geométricas quemadas en el suelo cerca de la planta. Me mudé a Estados Unidos, Oregón para ser exactos, para alejarme de todo eso. Pensé que dejaría atrás esos recuerdos, la tensión con Rusia y la ciudad fantasma nuclear. Pero entonces comenzaron a suceder cosas aquí. Empezó hace unas 3 semanas. Vivo fuera de la ciudad, rodeado de bosques y tierras de cultivo. Una noche, alrededor de las 2:40 AM, escuché lo que pensé que era un avión volando bajo sobre mi casa. Pero el sonido no era correcto. No parecía ni un avión ni un dron. Era un zumbido profundo y pulsante, casi como si estuviera vivo. Miré por la ventana y vi que toda la línea de árboles brillaba en rojo. Luego el resplandor se colapsó hacia adentro, como si se doblara sobre sí mismo, y desapareció. Luego, silencio. Revisé las grabaciones de la cámara del timbre a la mañana siguiente. Cerca de la hora en que escuché el zumbido, la cámara cambió de su modo nocturno habitual en blanco y negro a un tinte rojo intenso, como si algo hubiera interferido con el lente. Y entonces, en el borde del cuadro, apenas se distinguía una figura. No caminaba, flotaba. Extremidades delgadas, sin rasgos faciales, solo una cabeza reflectante y lisa, y como una especie de estática a su alrededor, como ondas de calor en verano. La figura permaneció suspendida un segundo, y luego inclinó la cabeza hacia la cámara, y justo en ese momento, la grabación se cortó por completo. Esa misma noche, comencé a escuchar un tic-tac, como un reloj de bolsillo marcando fuerte. Pero venía de dentro de mi casa, de mis paredes, de mis pisos. A veces sentía que venía de dentro de mi cráneo. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que me observaban desde alguna dirección imposible. Había una sensación abrumadora de fatalidad, no solo miedo, sino un conocimiento, como si algo se acercara y no pudiera detenerlo. Y entonces, todo se intensificó. Una mañana, encontré un círculo perfecto de hierba quemada en el campo junto a mi casa, exactamente de 7.2 metros de diámetro. No había marcas de quemaduras alrededor, ni huellas, ningún animal se acercaba. Mi perro se negó a salir del porche durante 3 días. Los pájaros dejaron de cantar alrededor de mi propiedad. Mi luz parpadeaba constantemente a las 3:33 AM todas las noches, y extraños símbolos empezaron a aparecer en mis espejos. Huellas de manos,
pero con 6 dedos. Llamé a mi rabino. Pensé que quizás era algo espiritual. Él me dijo: Elohim hizo los cielos y la tierra, pero nunca se nos prometió que estábamos solos en ellos. He leído más en las últimas 2 semanas que en los últimos 10 años. Archivos desclasificados, secretos de la era de Chernobyl, incluso los informes del expediente azul de la KGB. Descubrí que ha habido al menos 14 avistamientos cerca de Slavutich en los últimos 40 años que coinciden con lo que vi. La mayoría nunca se hicieron públicos. Un hombre afirmó que habló con una voz sin sonido cerca del sarcófago que cubre el reactor 4. Ahora estoy aquí y me pregunto, ¿me siguió algo desde Ucrania o siempre supo a dónde iría? Hay noches en las que siento que el tiempo se ralentiza, no en sentido figurado, literalmente. Mis relojes se congelan, la pantalla de mi teléfono se distorsiona y 3 personas me han dicho que mi voz suena duplicada en llamadas telefónicas, como si algo me imitara en tiempo real. Si alguien ha experimentado algo remotamente parecido, por favor, necesito saberlo. No por pruebas, no por ciencia, solo para poder dormir otra vez. Estoy tratando de entender la cosa extraña que escuché en el desierto. Tuve una experiencia extraña que aparentemente no tiene explicación, y me da curiosidad saber qué opinan. En febrero de 2019, iba conduciendo por el desierto del norte de Arizona, desde Las Vegas hacia Albuquerque. Eran alrededor de las 11 de la noche y estaba completamente sola en la carretera. No había otros vehículos, ni pueblos, ni salidas de la autopista. Absolutamente ninguna luz durante millas y millas, excepto la de mis propios faros. Estaba hablando por teléfono con mi ahora esposo para pasar el tiempo, con el teléfono conectado al Apple CarPlay. Mientras conducía, empecé a sentir que me estaban siguiendo o vigilando. Es difícil de explicar, pero sentía con claridad que no estaba sola, a pesar de la desolación absoluta que me rodeaba. Poco después de que comenzó esa sensación, las luces de mi tablero parpadearon y el audio de la llamada fue reemplazado por un ruido como de rechinido o de algo arrastrándose, con una especie de ritmo bajo y robótico de fondo. Mi primer pensamiento fue que mi esposo había dejado caer su teléfono en un inodoro al jalarle. Aún tenía señal, y el ruido solo se detuvo cuando colgué la llamada y me orillé. Me quedé un momento al costado del camino para tranquilizarme, y la sensación de ser observada desapareció tan rápido como había empezado. Volví a llamar a mi esposo y lo encontré en pánico. Él también había escuchado el mismo ruido y pensó que mi auto estaba siendo arrastrado por debajo de un tráiler. Hasta el día de hoy, no podemos explicar lo que pasó. La llamada nunca se cortó, y es poco común que ambos extremos de una llamada escuchen esa distorsión típica de una mala señal. No había otros vehículos cerca, ni nada que pudiera ver en el cielo. Así que es poco probable que haya captado la señal de una aeronave o un camión. ¿Alguien ha escuchado algo parecido? La verdadera razón por la que la humanidad probablemente esté condenada. He estado pensando en esto durante un tiempo, y creo que finalmente entendí por qué nada de esto importa. La mayoría de las personas no cree que los extraterrestres sean reales. Por lo general, el tema es objeto de burlas y ridiculización, y siempre ha sido así históricamente.
Quiero exponer lo que creo que es la realidad y por qué. Luego explicaré por qué llegué a la conclusión de que la humanidad probablemente está condenada. Si estás en este canal, tal vez creas que hay algo de verdad en la idea de que seres extraterrestres han visitado la Tierra. Independientemente de si lo crees o no, debes estar de acuerdo en que, sí, es cierto. El gobierno de Estados Unidos debe saberlo. Esa es la premisa principal de este argumento. Si los extraterrestres no son reales, obviamente el argumento no tiene sentido. Si los extraterrestres son reales, el gobierno debe saberlo. Si lo saben, está claro que están mintiendo al respecto. Y si están mintiendo, es porque lo están encubriendo. Además, están poniendo mucho esfuerzo en ocultarlo. El gobierno desacredita activamente a las personas que afirman tener experiencias con extraterrestres, y los medios las ridiculizan o simplemente evitan hablar del tema. Este tema no es muy público en Estados Unidos. Varios denunciantes han afirmado abiertamente que muchas especies alienígenas son hostiles y que planean acabar con la mayor parte de la humanidad. Otros han insinuado que no nos queda mucho tiempo antes de que suceda algo. Incluso Chris Bledsoe, el experimentador más creíble en mi opinión, afirma que vamos a pasar por un evento que cambiará la vida de manera masiva. Si algo viene, el gobierno lo sabe. Y si es algo malo, están haciendo un excelente trabajo ocultándolo. ¿Por qué harían esto? Estas personas simplemente son codiciosas y quieren mantener el control. La mayoría de la gente no es malvada. No podrían simplemente seguir con su vida, sabiendo que la mayoría de la humanidad será destruida y que ellos lo están encubriendo. Debe haber una razón más profunda por la que lo están ocultando. Sospecho que la razón es que no pueden hacer otra cosa. Todos están comprometidos por los propios seres alienígenas. Los extraterrestres son los responsables del encubrimiento. Ellos están ayudando, guiando y gestionando toda la operación. Algunos informes indican que incluso crearon híbridos humano-alienígenas con este propósito: controlar el mundo y tomarlo con facilidad. No tengo idea de cuál es su objetivo final. Sospecho que solo somos ganado para ellos, pero solo puedo especular. ¿De qué otra manera podría mantenerse un secreto tan masivo, tan terrible y condenatorio, durante tanto tiempo? Es fácil asumir que algunos empresarios codiciosos solo quieren seguir siendo ricos, pero a un costo tan alto. Si esto realmente está ocurriendo, muchas personas deben estar involucradas. No es como si pudieran llevar a cabo estos programas secretos con solo un puñado de personas. Si esto es verdad, entonces, honestamente, no hay nada que podamos hacer. Ellos ya ganaron. No puedes convencer a tus vecinos, y aunque pudieras, no importaría de todos modos. Solo siéntate y disfruta el viaje. Mi plan es tratar de reconstruir si sobrevivo a la cosecha y ayudar a la mayor cantidad de personas que pueda. Si la cosecha realmente ocurre y tú sobrevives, y suficientes de tus vecinos también lo hacen, debes intentar reconstruir la sociedad. No podemos perder nuestro progreso. Reconstruir la sociedad significa restablecer la agricultura y restablecer el suministro de energía. Probablemente tengamos como máximo unos 2 años para poder mantenernos por nuestra cuenta. La gasolina comienza a degradarse después de unos 60 días. Puedes conseguir estabilizadores de combustible que pueden hacer que dure hasta 2 años. Pero la mejor opción será construir sistemas solares. No habrá tanta gente, así que es posible que una cantidad suficiente de paneles solares proporcione la energía necesaria para los sobrevivientes.
Los sobrevivientes también tendrán que aprender a recolectar, cazar y pescar. También habrá que resolver el problema del agua potable. Tener agua corriente sería ideal. De lo contrario, habrá que seguir cavando letrinas. La agricultura es muy importante. La primera cosecha será determinante para el futuro. Debemos ser capaces de cultivar suficiente alimento para sostener a la población. Si no se logra, no habrá un futuro prometedor. Solo personas muriendo de hambre y otras matando para quitarles lo poco que tienen por desesperación. Eventualmente las reservas de comida se agotarán. Es increíble cuánto dependemos de cosas que están fuera de nuestro control. La mayoría de nosotros, por ejemplo, dependemos de que haya comida en el supermercado para poder comer. También quiero agregar que todo esto es especulación mía, basada en diversas cosas que he leído y escuchado de muchas fuentes, incluyendo Reddit. No estoy diciendo que esto definitivamente vaya a ocurrir. Reconozco que puede haber muchas interpretaciones diferentes de cada parte de mi argumento, y no tengo ningún tipo de información privilegiada. De hecho, sinceramente espero estar equivocado. La experiencia cercana a la muerte más verificable jamás registrada. Una de las experiencias cercanas a la muerte más documentadas médicamente es la historia de Pam Reynolds. A principios de los años 90, Pam, una cantante de Georgia, se sometió a una cirugía extremadamente rara y compleja para extirpar un aneurisma masivo en su cerebro. Para hacerlo, los médicos tuvieron que detener su corazón, drenar la sangre de su cabeza y enfriar su cuerpo hasta los 60 grados Fahrenheit, unos 15.5 grados Celsius. Fue inducida a lo que se llama paro cardíaco por hipotermia. Durante este tiempo, no tenía actividad cerebral medible, ni latidos ni flujo sanguíneo. Estaba clínicamente muerta bajo cualquier definición. Sin embargo, durante ese periodo, Pam describió cómo flotaba fuera de su cuerpo y observaba la cirugía. Recordó instrumentos médicos específicos, como una sierra para huesos que se parecía a un cepillo de dientes eléctrico. Escuchó la voz de una mujer que comentaba sobre el tamaño de sus arterias. Describió eventos y conversaciones que más tarde fueron confirmados por el equipo quirúrgico, a pesar de que, en teoría, no podía haber visto ni escuchado nada. Sus ojos estaban tapados con cinta adhesiva y en sus oídos tenía colocados dispositivos especiales que emitían sonidos de clic muy fuertes para monitorear la actividad del tronco encefálico. El volumen era lo suficientemente alto como para evitar que escuchara cualquier otra cosa, y su actividad cerebral estaba completamente plana en el EEG. Pam también reportó haber visto un túnel, a seres queridos fallecidos y haber sentido una paz y amor abrumadores antes de ser jalada de regreso. Esto es lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte verificable. Significa que la persona estuvo clínicamente muerta, pero regresó con información precisa que no pudo haber obtenido por medios ordinarios. El caso de Pam sigue siendo uno de los ejemplos más sólidos que sugieren que la conciencia podría continuar incluso cuando nuestro cerebro ha dejado de funcionar por completo. ¿Qué has escuchado tú sobre lo que va a pasar en el año 2027? Mi amigo, que es muy inteligente, escéptico, materialista y ateo, me estaba hablando sobre cómo la inteligencia artificial se está mejorando a sí misma a un ritmo que va a cambiar drásticamente el mundo para el año 2027. Dijo que será algo irreconocible, así que no debería preocuparme tanto
por lo poco motivado que está mi adolescente sedentario. Comentó que ahora los grandes cerebritos de la comunidad científica finalmente están de acuerdo con lo que antes era su opinión impopular, pero que ahora cada vez parece más acertada. Me pareció interesante que mencionara el año 2027 otra vez, esta vez en un contexto tecnológico y científico. Usualmente no hablo con este amigo sobre cosas espirituales, porque puede ser bastante condescendiente respecto a mis creencias místicas. Tuvimos una especie de tregua. Yo no menciono la verdadera naturaleza de la realidad, y él no se burla de mí por eso, ya que no tengo cómo probarle nada de eso. Pero hoy, sí le comenté que la comunidad espiritual y la comunidad ovni también están poniendo mucho peso en ese año últimamente. Entonces me pregunto por qué, y de verdad se mostró curioso. No supe explicarle bien, porque en realidad yo tampoco lo sé. Creo que vi una entrevista con un informante del fenómeno ovni. Tal vez fue Coulthard. Será un desinformador. Pero creo que Chris Bledsoe también ha mencionado algo al respecto, aunque no creo que haya dicho exactamente qué iba a pasar. No pude contarle sobre mi experiencia personal con esferas de luz, ni sobre los mensajes que recibí relacionados con trascender dimensiones. Darnos cuenta de que todos somos una sola conciencia y ese tipo de cosas. Pero sí le mencioné la idea de que las dimensiones se estarían abriendo hacia un nuevo nivel, aunque no tenía hechos concretos para darle. Pero ¿tú qué le dirías a alguien como él sobre lo que va a pasar en 2027? ¿Alguien más ha tenido experiencias negativas con el Gateway Experience o encuentros con seres interdimensionales? Quise compartir esto porque he estado lidiando con experiencias realmente intensas e inquietantes desde hace aproximadamente un año. Y todo comenzó poco después de que probé brevemente las cintas del Gateway Experience. No me adentraré mucho, solo hice unas cuantas sesiones, pero algo cambió de forma drástica. Desde entonces, casi todas las noches cuando cierro los ojos, soy arrastrado a estados extraños e involuntarios. Veo campos ondulantes y formas giratorias en mi mente. A veces, una figura que gira y se transforma en una araña o en una hélice de ADN en espiral. También experimento un túnel o un ojo gigante que me succiona, y muchas veces termino en lo que se siente como una dimensión inferior de pesadilla. Paisajes deformes, edificios al revés, figuras cubiertas de brea que bailan y techos bajísimos. Lo más perturbador es que estas formas y entidades no se quedan solo en mis visiones con los ojos cerrados. A veces, aparecen como hologramas hechos de luz ahumada, efímera y cambiante, flotando en mi habitación cuando abro los ojos. También veo, de vez en cuando, entidades como espíritus en tonos rosados o malvas parpadeando cerca de mí. Despierto agotado, como si hubiera pasado por el infierno, pero generalmente no recuerdo pesadillas. He intentado practicar meditaciones de protección y anclaje con regularidad, y también he escuchado en YouTube oraciones de Rai Kwaya, protección contra Jinn y magia negra. La Rai Kwaya parece ser lo más efectivo para aliviar temporalmente la presión en mi cabeza y la presencia constante de entidades en mi mente. Pero el alivio solo dura un poco. Lo más difícil es que en Internet, especialmente en Reddit, la mayoría de la gente solo habla maravillas de sus viajes con Gateway Experience y de todos los beneficios. Honestamente, me arrepiento de haber probado esas cintas y quisiera poder retroceder el tiempo. Así que me pregunto, ¿alguien más ha tenido experiencias negativas o angustiantes con el Gateway
o con fenómenos similares de conciencia. ¿Han encontrado seres interdimensionales o tenido visiones como estas? ¿Cómo lidiaron con ello o encontraron alivio? Agradecería mucho escuchar a otros que quizás entiendan lo que esto significa. Muchas gracias por escucharme. Estaba frustrado y acabo de invocar una esfera gritando, de forma juguetona pero frustrada, al cielo. Hablo en serio. Estaba bastante molesto, impaciente con todo. Estaba gritándole al cielo. No como loco, solo desahogándome como diciendo, ¿por qué tienen que ser tan esquivos? Estaba frustrado. Los humanos están muriendo. Tengo mis propios problemas aquí en la Tierra. La gente me sobreestimula. La mitad del mundo está esperando el regreso de su Mesías o sus dioses. Solo estaba frustrado, desahogándome con el cielo nocturno. ¿Por qué tardan tanto? ¿Por qué son tan esquivos? Vine aquí a elevar la frecuencia. Es difícil, pero puedo con eso. Solo que yo también tengo mis problemas. El mundo está pasando por un momento difícil. No sé por qué se están tardando tanto. ¿Dónde demonios están? Estaba enojado, pero no loco, no con odio, solo muy frustrado. También estaba siendo juguetón en medio de mi frustración. Es mi manera de lidiar con las cosas. Siempre mezclo esa frustración con juego. Como siempre digo, solo soy un gatito haciendo mis cosas, lo que sea. Y de pronto, mi atención se va a un rincón del cielo nocturno. Se acerca una esfera. Vuela hacia mí. Es la misma esfera que vi la última vez que estaba colapsando. No cambia de brillo. No es un meteorito. Ya he visto estrellas fugaces. Son rápidas. Esto era lento, pero más rápido que un avión o un satélite. Estaba cerca, y mi atención fue dirigida hacia ella antes de que apareciera. Apareció. Se veía como una perla hermosa en la distancia. Debería haberla grabado. De verdad iba a hacerlo, pero solo quería desahogarme, porque iba a salir de todos modos y dije, voy a llevar mi teléfono, voy a grabar a estos cabrones. Obviamente estaba siendo juguetón en mi desahogo. Eso ayuda. Entonces aparece esta hermosa perla blanca. Solo aparece por un momento breve. Lo tengo muy fresco en la memoria. No dejó estela. No tenía cola. Nada. No brilló ni se quemó. Solo era una esfera blanca cristalina como una perla. Y desaparece. Se desvanece. Todo dentro de un ángulo de visión muy corto. No se fue hacia el horizonte, nada de eso. Nunca había visto algo así. He visto satélites, meteoros, estrellas fugaces y todo eso. Pero estas esferas siempre son diferentes. Las dos últimas han sido como estas hermosas perlas. Son increíbles. Y yo solo estaba como... Santo carajo, maldita sea, Dios mío. Y empecé a brincar como si estuviera súper feliz, como, oh Dios, me están observando. Hago un bailecito tonto para ellos. Estaba realmente emocionado. Corrí con mi hermano mayor y él solo dice, dude, lo que sea, déjame dormir. Así que corro de regreso y empiezo a grabar, pero claro, ya no estaba ahí. No ha vuelto a aparecer. Incluso empecé a cantar una canción de Michael Jackson. Entonces empiezo a pensar en mi comportamiento reciente. Nada malo. Simplemente he estado tirado todo el día durante la última semana, flojeando y ya. Espiritual, pero también un poco dejado. Y entonces llegan los pensamientos intrusivos. Oh no, sí me están observando. Saben todos mis secretos, todos mis intereses raros.
mis hobbies extraños y las cosas que veo en internet cuando nadie me ve. Pero luego recuerdo, ellos no están aquí para juzgarme, no están aquí para ser malos conmigo. Yo estoy aquí para entenderme y explorarme y mantener el equilibrio dentro de mí mismo. Para ser un escriba, para estudiar el comportamiento humano, incluso el mío. Vine aquí a elevar la frecuencia planetaria de una forma que encaje con mi carácter. Antes de eso, estaba estudiando religión. Más de la mitad de la población mundial cree en alguna religión. Hay como 1.000 millones de personas en cada una de las principales religiones. Todas creen en un poder superior que regresará algún día. ¿Están esperando que terminen algunos conflictos antes de aparecer? No lo sé, pero me han estado observando. Y tal vez vuelva a intentarse E5. Está cool. Pero déjenme repetirlo. No se movía como un satélite o una estrella fugaz. No dejó estela. Se movía más lento que un meteoro, pero más rápido que un avión. En todo momento mantuvo su forma de esfera perlada hermosa, y era increíblemente bonita. Era como una perla blanca clara, con un círculo alrededor, como si la esfera fuera traslúcida y el círculo blanco. Brillaba mucho. Era una perla, una esfera, y fue genial. Soy un Starseed, no soy de aquí. Algunos de mis hobbies ni siquiera existen aquí. Creo que la razón por la que todos tenemos carita de bebé es porque retenemos nuestra alegría infantil. No sé nada con certeza. Menciono esto porque tengo preguntas sobre por qué actúo como niño cuando estoy más cómodo. También hay temas de energía que me interesa estudiar, pero bueno, lo resolveré más adelante. Creo que nosotros, los Starseeds, venimos de un planeta donde la gente vive mucho más tiempo, así que también permanecemos jóvenes más tiempo. Pero Jesús, eso fue jodidamente asombroso. Quiero hacerlo otra vez. La ley de 3. Avistamiento de UAP. Fenómeno aéreo no identificado. Quiero compartir lo que creo que pudo haber sido una experiencia, por si resulta significativa para este canal. Me considero una persona racional e incluso escéptica, pero cada vez estoy más convencido de que están ocurriendo cosas que no pueden explicarse fácilmente. Los últimos días he estado experimentando tinnitus. Hace 2 noches, salí al patio por la noche y me metí en el jacuzzi. Miré al cielo con apertura y curiosidad. Traté de comunicar que estaba abierto a un contacto gradual, no a abducciones, pero sí abierto a las luces. Vi algo moverse, y una luz muy alta en el cielo brilló intensamente, 2 veces, antes de que lo que fuera se alejara y luego pareciera desaparecer. Observé varios aviones, y sus luces y patrones de movimiento eran muy diferentes. Pensé, podría ser un destello de satélite. Anoche salí otra vez y vi algo moviéndose en el cielo. Y esta vez brilló 3 veces, quizás con 4 segundos entre cada destello, y nuevamente pareció desaparecer. De nuevo, ocurrió justo después de que me senté. Esta vez intenté meditar. Después de leer algunas publicaciones relacionadas con Matthew Brown, hice esta pregunta en mi mente. ¿De verdad estamos atrapados en el dualismo? Una frase vino a mi mente que se sintió fuera de mi modo normal de conciencia. La ley de 3. Me reí un poco pensando, suena como la regla de 2 de los Sith o algo así. Pero con apertura y curiosidad, la busqué. Prometo que hasta donde recuerdo, jamás había escuchado esa frase antes. Aparentemente, la ley de 3 fue acuñada por el músico G.I. Gurdjieff y según una definición de Google significa
La ley de tres, en un contexto espiritual y filosófico, es una teoría que sugiere que toda manifestación o creación implica tres fuerzas. Una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza conciliadora o neutralizante. Estas tres fuerzas deben interactuar para que surja una nueva entidad o resultado. Aquí tienes un desglose más detallado. Fuerza activa es la fuerza iniciadora, afirmadora o que impulsa hacia adelante. Fuerza pasiva es la fuerza negadora, resistente o de oposición. Fuerza conciliadora es la fuerza neutralizante, transformadora o catalizadora que sirve de puente entre la activa y la pasiva y que conduce a un nuevo resultado. La intención de este mensaje no está clara. No estoy seguro si me estaba indicando que me apoyara en mi propia fuerza observadora o conciliadora, o si alguien desea comunicar que se ve a sí mismo como esa fuerza conciliadora. Honestamente no lo sé. Me siento un poco extraño publicando esto, pero en caso de que sea importante, siento la necesidad de compartirlo. Estrellas extrañas que no se comportan como estrellas. Ha habido ocasiones en las que estaba profundamente molesto y sinceramente le pedí respuestas a mis guías espirituales. En dos de esas recientes ocasiones, fui testigo de algo inusual. Apareció algo muy grande y brillante que parecía una estrella muy baja en el cielo. Se movió una corta distancia y luego desapareció en unos 5 o 10 segundos desde que lo noté. Una tercera vez, que en realidad ocurrió antes que las otras dos, estaba en mi terraza durante una tormenta eléctrica, cuando vi dos de esos objetos moviéndose bajos en el cielo. Pero lo ignoré pensando que podría ser cualquier cosa. No sabía qué. También estaba un poco inseguro de si debía quedarme afuera con ese clima, así que pedí una señal a Dios para saber si era seguro quedarme, aunque no esperaba ninguna respuesta porque siempre tengo ese tipo de pensamientos en mi cabeza. Esta vez sentí que la respuesta fue no, y justo entonces un rayo cayó de forma agresiva. Volví a pedir la señal, sorprendido, para ver si la magia funcionaría otra vez, y sucedió una vez más. Entonces entré de inmediato. Volviendo a las estrellas que se movían, estoy bastante seguro de que no eran en realidad estrellas, aviones o satélites. Estos incidentes ocurrieron en dos ciudades diferentes, pero todos siguieron el mismo patrón. Sucedieron justo cuando yo estaba vulnerable, ya sea emocional o físicamente. He leído que otros también han experimentado esto. ¿Qué creen que significan estas estrellas? ¿Por qué aparecen? ¿Cuál podría ser el mensaje? Compartí una versión corta de esto anteriormente en otro canal y sentí que debía compartirlo aquí también. Algo extraño ha estado pasando con las inteligencias no humanas. He tenido encuentros con inteligencias no humanas en el pasado, varios en persona, pero la mayoría en sueños. Hice el proceso Gateway y algo extraño ha estado pasando desde entonces y durante las grabaciones. Empecé a experimentar lo que mejor podría describirse como teletransportarme fuera de mi cuerpo. No es una proyección astral común, sino que en un segundo estoy en mi cuerpo con los ojos cerrados y al siguiente estoy en mi apartamento y puedo ver a mi alrededor como si tuviera los ojos abiertos. Lo que hace esto tan interesante es que casi siempre que esto sucede, hay alguien más presente. Ninguno de ellos ha sido humano, y la mayoría son completamente diferentes a cualquier cosa que haya visto. No estoy dormido cuando pasa, estoy completamente despierto. No entiendo qué está pasando ni qué es esto.
Me están mostrando a estos seres en mi casa por alguna razón. Algunas de las inteligencias no humanas tienen rostros familiares, como las sombras o los grises, pero otros son tan alienígenas que me asustan cuando los veo. A alguien más le pasa esto. He tenido encuentros alienígenas, pero esto es nuevo para mí y no entiendo qué está ocurriendo. Les dejo cómo lucían las inteligencias no humanas. Una persona caminando por mi sala no parecía verme. Un ser tipo gris, de unos pocos pies de altura, esos realmente con ojos grandes y cuerpo de insectos, apareció junto a mi cama y se inclinaba sobre mí. Otro tipo de gris, de aproximadamente 1.2 metros, pero se veía más humano y menos flaco. Estaba parado en la puerta y se veía triste, como si sintiera lástima por mí. Una persona azul del tamaño de un humano, que se parecía mucho a las imágenes de los arcturianos. Cuando lo vi, parecía sorprendido y su rostro empezó a cambiar de colores por eso. Una persona completamente cubierta de pelo, desordenado y en mechones. Pelaje gris, marrón y blanco. Parecía muy sucio y caminaba por el pasillo. Caminaba de manera extraña y sus piernas se doblaban hacia atrás en varias partes como animal, pero caminaba erguido. No podía ver bien su rostro por el pelo. No me vio. Una persona que parecía estar cubierta de una sustancia blanca, tipo barro o arcilla. Tenía el cabello largo como un humano y también estaba cubierto de esa sustancia. Se veía mojado y polvoriento al mismo tiempo. Difícil de describir. Un ser que parecía sacado de un creepypasta, como The Rake. Estaba encorvado junto a mi puerta y parecía extremadamente deprimido. Era muy delgado, como un esqueleto, con piel descolorida y muerta, y pequeños ojos rojos blancos. Estaba calvo y sin pelo. No me vio. Un ser que sospecho era una mantis. Apareció de repente a solo unas pulgadas de mi ojo, de modo que su ojo estaba justo frente al mío. No pude ver la mayor parte de su rostro, pero me asustó. Estaba absorbiendo mi energía de la cara y luego desapareció. Lo que vi en el sendero de los Apalaches. Vi algo así cuando estaba en el sendero de los Apalaches. Nota: no hice la imagen, la encontré en internet. La elegí porque se parece mucho a lo que vi. En ese entonces tenía una Nikon barata con película. Ninguna de las exposiciones mostró más que manchas y distorsiones. Hoy ni siquiera encuentro los negativos. Moviéndome en mi auto, cruzando Tennessee, Kentucky, Virginia Occidental, Carolina del Norte. Pasé 6 semanas durmiendo en el coche, evitando a los guardabosques en campos de batalla de la guerra civil, que ahora eran parques estatales. Fui a muchos lugares, sitios pequeños, algunos cementerios. Básicamente seguí el contenido de un libro sobre la guerra civil que había encontrado en una librería de segunda mano. Algunos de esos lugares daban miedo, incluso a plena luz del día. Y de noche, honestamente, no sé cómo pude mantenerme relativamente calmado sin tener un ataque al corazón. Eso fue en 1991, cuando era joven. Pensaba que esas figuras eran espíritus inquietos de soldados caídos. No es que realmente lo creyera, pero era una explicación improvisada que me ayudaba a no perder la cabeza. Supongo que fue una irracionalización. Mis amigos decían que lo que vi eran extraterrestres. Eso fue mucho después, en California. La idea de extraterrestres escondidos en los bosques era bastante intrigante. También la hipótesis de que un montón de criaturas míticas, como el Wendigo, Mothman, los fuegos fatuos y, más moderno, Slenderman, en realidad fueran alienígenas varados en el planeta Tierra.
Mientras estaba en los Apalaches, a veces la gente local me invitaba a comer o a dormir en alguna camper. Siempre decían que esos avistamientos no ocurrían, pero después de un par de cervezas, alguien siempre terminaba contando una historia de cómo había visto algo que realmente creía que no era de este plano. Más de una vez alguien murmuró: "Viejo Nick", entre dientes. La dama vestía túnicas de colores claros. Tenía la piel de un tono gris pálido y cabello largo, rubio, blanco, que le caía hasta los hombros. Se veía muy saludable, con piel tersa. Hayden, Países Bajos, 2010, noche. El testigo, un joven llamado Soufiane, se había ido a dormir como de costumbre y durante la noche comenzó a experimentar un extraño sueño. En ese sueño, se vio a sí mismo acostado en la cama. Había una figura femenina humanoide, alta y delgada, de pie junto a la cama, a aproximadamente 1 metro de distancia. La dama vestía túnicas claras, tenía la piel de un tono gris pálido y cabello largo y rubio, que le caía hasta los hombros. Se veía saludable con piel tersa. Por alguna razón, Soufiane no recuerda sus rasgos faciales. Sus brazos y piernas inferiores estaban descubiertos, y aparte del tono de piel, parecían humanos. Soufiane observó esta escena durante un par de segundos. Luego, sin aviso, la figura se acercó y pareció meter sus manos dentro de la parte baja de su pecho. Inmediatamente sintió un dolor insoportable, como si la dama moviera sus costillas inferiores de un lado a otro, golpeándolas. Desde su punto de vista, no podía ver si su pecho realmente se había abierto, pero sentía que no, y que las manos de ese ser habían entrado de alguna forma a través de su piel. Se vio a sí mismo luchando contra lo que estaba sucediendo, pero sentía que estaba paralizado y atrapado. El dolor intenso continuó. Intentó gritar, pero no pudo. Solo había un silencio completo. El procedimiento pareció durar mucho tiempo, posiblemente un par de horas, aunque Soufiane decía que podría haber sido menos, pero se sintió tan largo debido al dolor. Entonces, de repente, terminó. La dama desapareció y él despertó sobresaltado. Sin embargo, a pesar de la experiencia traumática que acababa de vivir, Soufiane pronto volvió a dormirse. Por la mañana, se quedó en la cama recordando lo sucedido. Podía sentir que sus costillas inferiores le dolían. Al principio, tuvo miedo de revisar, pero después de aproximadamente media hora, inspeccionó su cuerpo en busca de marcas o cortes. No había nada. Se levantó y fue a trabajar como de costumbre. El dolor persistió en sus costillas durante varias horas antes de finalmente desaparecer. Sin embargo, sus costillas continuaron sensibles al menos por un día más. Se comunicaban con él y entre ellos telepáticamente. El testigo solía tener la nariz torcida antes del evento, pero ahora la tiene recta. Los colores dentro de la nave eran blanco, púrpura y azul. Maine, ubicación exacta no dada, 2010, 2 a.m. El testigo estaba visitando a su madre y ya entrada la noche, salió de la casa para visitar a un amigo de mucho tiempo que también vivía en la ciudad. Son solo 10 minutos caminando. Sin embargo, mientras caminaba, su siguiente recuerdo fue tener los ojos cerrados y escuchar una voz femenina calmada, relajante, reconfortante, casi hipnotizante, que decía: Kevin, Kevin, ¿estás bien, Kevin?
Estamos aquí para ayudar. Está bien. No vamos a hacerte daño. Vamos a hacer que te sientas mejor. Entonces abrió los ojos y al principio hubo una luz cegadora que desapareció y pudo ver una habitación en la que había 2 alienígenas grises muy altos. Recuerda que la habitación tenía 2 colores diferentes, uno en la parte superior de la pared y otro en la parte inferior, casi como un borde alrededor de la habitación. El color superior era púrpura y el inferior azul. Era una delgada línea de estos colores que bordeaba la habitación como luz, ya que parecía emanar de ellos. Preguntó a los alienígenas si le harían daño y qué iban a hacer. Ellos respondieron diciéndole al testigo: vamos a ayudarte y a repararte. El testigo estaba seguro de que su boca no se movía mientras hablaba con ellos. Su siguiente recuerdo fue que había un gris a cada lado de él. Luego, lo colocaron contra un objeto metálico frío y lo llevaron a un pasillo a la izquierda de la habitación. El pasillo estaba oscuro y nublado o brumoso, como con niebla, y debía medir entre 12 y 15 metros de largo. Antes de llegar a la siguiente habitación, vio a la derecha un grupo en círculo de al menos 7 u 8 humanoides grises, todos muy altos. Había una salida a otra habitación junto a ellos, que conducía a un pasillo de color blanco. A la izquierda del grupo, había otro grupo más pequeño, de unos 5 grises. La habitación era redonda, oscura y también brumosa, con una luz tenue atravesándola. Las paredes estaban hundidas, casi en forma de V. También notó un olor en el aire parecido al peróxido o amoníaco. Al ser llevado a la habitación, recuerda haber mirado a uno de los grises que era tan alto que él tuvo que agacharse para mirar directamente a los ojos del testigo. Curiosamente, en ese momento el testigo no sintió miedo. De repente, uno de los humanoides grises insertó un pequeño tubo negro dentro de la nariz del testigo, lo que produjo un pequeño ruido. El humanoide tenía dedos largos y una boca pequeña, que parecía moverse arriba y abajo, como un pez, pero no dijo nada. Recuerda haber gritado después que eso sucedió. Todo el tiempo, escuchaba una voz que decía: va a estar bien, estamos aquí para ayudar. Era una voz suave y calmada. Luego recuerda haber sido arrojado sobre una mesa metálica y trasladado a otra área de la habitación. En ese momento, el testigo se puso a la defensiva y comenzó a patear a los humanoides a su alrededor. Una de las criaturas cayó contra la pared y luego se desplomó. Los otros grises retrocedieron rápidamente. Su siguiente recuerdo fue estar de nuevo al lado de la carretera. Se sentía confundido y muy cansado. Un policía pasó conduciendo junto a él y de forma extraña lo miró fijamente, pero no se detuvo para ayudarlo. Eran casi las 6 a.m. y el testigo había perdido casi 5 horas. Además, describió a los grises como de al menos 2 a 2.4 metros de altura, con dedos largos, bocas en forma de rendija y ojos pequeños y negros. Se comunicaban con él y entre ellos telepáticamente. El testigo solía tener la nariz torcida antes del evento, pero ahora la tiene recta. Los colores dentro de la nave eran blanco, púrpura y azul. ¿Por qué has venido a visitarme? Ella respondió: yo y otros como yo somos amigos y queremos que vengas a una reunión muy importante.
Momentos después de aceptar acompañarla, ocurrió una serie de eventos sin precedentes. Honolulu, Hawái, primavera de 1968, 5 a.m. Robert D. Miles, quien vivía a bordo de un trimarán de 47 pies, estaba atracado en el puerto de yates Alawi en Honolulu. Aquella mañana temprano, se había levantado pronto, se había preparado un café y estaba acostado en su litera, preocupado por los acontecimientos actuales en su vida. De repente, experimentó un deslumbrante despliegue de luces centellantes, seguido por un intenso hormigueo de energía, que llenó todo el camarote y lo envolvió. Todo su cuerpo comenzó a vibrar cuando una mujer hermosa se materializó en el pasillo justo al lado de su cama. Su primera reacción fue creer que estaba soñando o alucinando, pero la mujer le habló y tomó su mano. En cuestión de momentos, comprendió que la mujer era real y mucho más viva que él. El aura de energía que emanaba hacía vibrar todo su ser a un nivel que solo podía describirse como éxtasis. Él preguntó: ¿por qué has venido a visitarme? Ella respondió: yo y otros como yo somos amigos y queremos que vengas a una reunión muy importante. Momentos después de aceptar acompañarla, ocurrió una serie de eventos sin precedentes. Primero, fue teleportado a la ciudad de Nueva York. Luego abordó una nave con forma de platillo y fue transportado a un lugar extraterrestre para la reunión. Los extraterrestres organizaron la sesión para mostrarle a él y a otros 50 invitados una visión de la historia de la Tierra. También les mostraron una vista dramática y vívida del posible destino de la humanidad. Después de la reunión, le pidieron que emprendiera una misión. Él aceptó publicar una historia sobre su experiencia y colocar un anuncio en un periódico importante que decía simplemente: si tienes espíritu de aventura y estás dispuesto a trabajar, ven a navegar con nosotros. Al regresar al velero, se dio cuenta de que solo habían pasado 33 minutos. Sin embargo, desde su perspectiva personal, parecía que había pasado muchas horas tranquilas con esos seres increíbles. Hasta el día de hoy, sigue convencido de que esa serie de eventos fue real y no un sueño o una ilusión. Varios humanoides delgados y bajos aparecieron, con orejas diminutas, enormes ojos negros y 3 dedos muy largos. No llevaban ropa y tenían piel blanca. Birmingham, Reino Unido, 30 de marzo de 1988, 5:25 a.m. Dos mujeres, madre e hija, iban caminando hacia el trabajo en una fábrica local y tomaron un atajo por unos callejones cercanos, cuando de repente escucharon un zumbido distante, inusual para esa hora del día. De pronto, una luz se posó sobre ellas desde arriba. Ambas se detuvieron para ver una luz sobre ellas que se hacía cada vez más grande al acercarse. Ambas se sintieron mareadas y desorientadas. Su siguiente recuerdo fue llegar tarde al trabajo y aún sentirse muy mareadas. Más tarde, bajo hipnosis, una de las mujeres recordó moverse hacia una luz y luego encontrarse en una habitación blanca rodeada de ventanas, acostada, desnuda sobre una mesa con una tela cubriendo sus piernas. La otra mujer estaba en una mesa al lado de ella. Aparecieron varios humanoides bajos y delgados, con orejas diminutas, enormes ojos negros,
y 3 dedos muy largos. No llevaban ropa, tenían la piel blanca. En un momento, los pequeños humanoides insertaron un largo tubo de vidrio en el ombligo de la testigo. También le tiraron del cabello. Después le colocaron un dispositivo con forma de copa sobre la cabeza. Luego la llevaron a una pared donde apareció una gran pantalla. Uno de los humanoides bajos presionó algunos botones y en la pantalla aparecieron varios símbolos geométricos. Más tarde, aparecieron escenas de guerra y destrucción. En ese momento, la testigo notó a otros seres en la habitación. Se describen como muy altos, con apariencia humana, cabello largo y rubio, ojos azules y vestidos con un traje plateado que tenía una placa azul en el lado izquierdo del pecho. La placa era un círculo con un triángulo junto a él y 2 líneas zigzagueantes al lado del triángulo. Su siguiente recuerdo fue encontrarse nuevamente en el callejón junto con su hija, quien lucía aturdida. Su hija también recordó un escenario similar bajo la hipnosis y también recordó ver a su madre parada junto a una mujer alta, hermosa, rubia, con un traje plateado y una placa azul. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.